Buen día, ¿cómo está? Feliz año. Damos gracias a Dios por este nuevo día, por este nuevo año que acaba de comenzar. Damos gracias a Él porque es bueno y para siempre su misericordia. Su palabra dice que nuevas son sus misericordias cada mañana, y también así lo tomamos para este año, que es un año de nuevas misericordias, un año que va a traer bendición, un año que va a traer todas las bendiciones que Dios tiene para usted, y va a ser un año en el que podamos acercarnos a Dios. Si el año que pasó no lo hicimos, que este año sea para acercarnos a Él, que sea para venir a su presencia, venir y conocerlo, tener una relación íntima con Él. Y vamos a orar para comenzar. Padre, te damos gracias por este día, gracias por lo que nos das. Gracias, Padre, por esta mañana, esta tarde o esta noche, Padre, en el que las personas están viendo este servicio. Padre, te damos gracias, Padre. Te pedimos por favor que tú guíes las alabanzas, Padre, que guíes las voces de todos los que estamos cantando, Padre. Te pedimos por favor que nos ayudes a entender las palabras que se nos van a decir el día de hoy, Padre, a aplicar el mensaje que tienes para nosotros. Te damos gracias, Padre, por un nuevo día. Amén. Enseña a danzar, a celebrar con corazón y con danzas le haremos gracias. Tu gloria enseña a gritar, a levantar tu nombre, oh Dios, y con gritos te damos la gloria. Es el desbordar libre corazón, y hoy te vemos, Dios. Callar es imposible, seremos la generación que danza por tu grande amor, oh Dios, por tu grande amor, oh Dios. Seremos la generación que grita por tu grande gloria, oh Dios, por tu grande gloria, oh Dios. Amor me enseña a danzar, a celebrar el corazón, y con danzas le haremos gracias. Tu gloria enseña a celebrar con el corazón, y con gritos le damos la gloria. Es el desbordar mi libre corazón, hoy te vemos, Dios. Callar es imposible, seremos la generación que danza por tu grande amor, oh Dios, por tu grande amor, oh Dios. Seremos la generación que grita por tu grande gloria, oh Dios, por tu grande gloria, oh Dios. Seremos la generación que danza por tu grande amor, oh Dios, por tu grande amor, oh Dios. Seremos la generación que grita por tu grande gloria, oh Dios, por tu grande gloria, oh Dios. Es el desbordar de libre corazón, y hoy te vemos, Dios.
tu grande amor, oh Dios, por tu grande amor, oh Dios. Seremos la generación que grita por tu grande gloria, oh Dios, por tu grande gloria, oh Dios. Seremos la generación que danza por tu grande amor, oh Dios, por tu grande amor, oh Dios. Seremos la generación que grita por tu grande gloria, oh Dios, por tu grande gloria, oh Dios. Se parte en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy libertad y salvación. Hermanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parte en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana Jesucristo,
cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Y cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano y que hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad, no me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. El Señor les bendiga, amados hermanos, hermanas. De nuevo estamos en fase amarilla del semáforo. Así es que vamos a llegar a ustedes a través de los recursos de que hemos dispuesto a través del Face y a través de YouTube.
Así es que hermanos, hermanas, bendiciones y vamos a actuar como hombres y mujeres de fe, confiando en el Señor, que Él nos guarda, que Él nos proteja. Amén. En esta ocasión les quiero hablar de los ministerios que hay en la iglesia. El tema ahora tiene que ver con cómo está estructurada la iglesia, cómo se estructura la iglesia o cómo debe de estar estructurada la iglesia de acuerdo a la palabra del Señor. Nosotros leemos en Efesios capítulo 4, lo tengo aquí conmigo, verso 8, dice: por lo cual, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Cuando leemos que el Señor dio dones a los hombres, es que el Señor, de su infinita gracia y misericordia, ha dado de manera gratuita y de acuerdo a su voluntad, a su albedrío, dones para que la iglesia sea edificada, para que la iglesia se fortalezca. Estos dones Dios los está dando a la iglesia como Él quiere. Primera de Corintios 12:11 dice: pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Y luego note lo que estamos subrayando en este momento: repartiendo en particular a cada uno como Él quiere. Estos dones, estos regalos de Dios no son tu elección. Tu don no es tu elección, es la elección de Dios. Eso tenemos que tenerlo claro, presente. Él es el arquitecto de la iglesia, Él es el que está viendo qué es lo que debe de tener la iglesia, y de acuerdo a eso está dando esos dones. Aleluya. Seguimos en Efesios 4, ahora el verso 11. Y luego dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, y a unos profetas, y a unos evangelistas, y a unos pastores y maestros. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar de estos ministerios de la iglesia. Han sido llamados los ministerios que el Señor ha dado a la iglesia, los ministerios. Dice el verso 9: y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Le han llamado entonces los ministerios de la ascensión. O sea, de cuando el Señor sube a los cielos, deja estos ministerios que están mencionados en el verso 11: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y de ellos vamos a hablar en esta ocasión. Aleluya. La iglesia tiene que verse reflejada en estos ministerios. Hay un propósito en los ministerios. El verso 12 leemos: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Por eso le llamamos ministerio. Estos dones, estos ministerios han sido dados para perfeccionar a los santos, a la iglesia. Dice: para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces es importante señalar que estos ministerios han sido dados con un propósito. ¿Cuál es este propósito? Perfeccionar a los santos en la iglesia, para que sean edificados, o sea, que sean cada vez mejores, que seamos mejores tú y yo en este edificio que es la iglesia.
para que pueda ser edificado el cuerpo de Cristo. Bien, son para nuestra perfección, no lo pierda de vista. Seguimos la lectura, el verso 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué es lo que busca el Señor con estos ministerios? Busca que nosotros, que tú y yo alcancemos la perfección, que seamos mejores y que cada vez tengamos más estatura hasta que alcancemos la plenitud de nuestra estatura en Cristo. Entonces los ministerios son para nuestra perfección, no lo pierda de vista. El verso 14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes. El objetivo de los ministerios que Dios da a la iglesia, como Él quiere, es para que alcancemos madurez, para que tú y yo alcancemos madurez espiritual, por supuesto. Dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, tenemos que los ministerios han sido dados a la iglesia para que la iglesia alcance madurez, para que la iglesia deje de ser un niño, que deje las cosas de niño y vaya a la madurez. Bien, madurez, para eso son los ministerios. No lo pierda usted de vista en ningún momento. Para alcanzar la madurez. El verso 15 dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Es para el crecimiento. Crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, en Cristo. Dios ha dado los ministerios como Él quiso, de acuerdo a su voluntad. Y nunca debemos de perder de vista que Cristo es la cabeza. Aleluya. Él es el que nos dirige, es el que nos guía. Amén. Cristo es la cabeza. De Él dependemos. El verso 16 dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado. ¿Qué es lo que hacen los 5 ministerios en la iglesia? ¿Qué hacen los ministerios de la ascensión en la iglesia? Van armonizando el cuerpo. Hacen que el cuerpo esté bien ligado entre sí, bien unido entre sí. Y unido por lo que cada coyuntura suple, conforme a la eficacia y medida de cada miembro, hace que el cuerpo crezca para la edificación de sí mismo en amor. Según la actividad de cada miembro, según la eficiencia, dice qué tan eficaz es cada uno de nosotros. El Espíritu de Dios hace que seamos bien concertados, que estemos en el lugar correcto, que estemos haciendo lo que tenemos que hacer en el cuerpo del Señor. Bien ligado, bien ligado. Tiene que haber unidad que nos viene del Señor. Dice, y unido por lo que cada coyuntura suple. Aleluya. Bien concertado. La versión que tengo aquí, por las coyunturas que se ayudan mutuamente.
Yo tengo que ayudarte para que tú seas más maduro, pero tú tienes que ayudarme a mí también para yo crecer y para estar haciendo lo que el Señor me ha pedido a mí hacer. Aleluya. Es para tener crecimiento, para crecer juntos, mutuamente. Aleluya. Gloria a Dios. Hay una promesa de restauración de los ministerios a la iglesia. Lo voy a mencionar. Hechos 15, el verso 15 al 17 dice: y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Quiero que pienses, hermano, hermana, que esas ruinas que han de ser levantadas son dones y ministerios funcionando en la iglesia. Aleluya. Son ministerios y dones, son personas como tú y como yo que han recibido ese don, ese ministerio de parte del Señor para hacer que la iglesia alcance madurez, alcance unidad, crecimiento, que alcance la estatura del Señor Jesucristo. Dice, para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace todas estas cosas. Aleluya. Entonces hay una gran promesa de restauración de estos ministerios. Y yo quiero que cuando tú te arrodilles delante del Señor, le preguntes, ¿soy yo este ministerio? ¿Es el ministerio o el don es para que yo lo ejerza en la iglesia, que haga lo que Dios me ha llamado a hacer en la iglesia? Claro que tú eres, y Dios te va a dar revelación. Le voy a hablar de los ministerios en la iglesia, de los ministerios de la ascensión. Voy a hablar del apóstol primero, así en el orden que los encontramos en Efesios 4:11. El apóstol el apóstol, la palabra griega, como lo ven aquí con símbolos, se lee aproximadamente apóstolos. Apóstolos es la palabra griega. Y esa palabra griega significa o da la idea de uno que ha recibido autoridad, ¿sí? Un delegado, alguien al quien se le ha delegado una autoridad o una misión o que tiene una encomienda delegada. Específicamente es un embajador del Evangelio. Eso es lo que es el apóstol. Oficialmente un comisionado de Cristo, apóstolos, eso es un enviado. Con poderes milagrosos, es un apóstol, es un mensajero, es el que ha sido designado, enviado, se le ha dado autoridad delegada y ejerce esa autoridad inclusive para hacer milagros porque se le ha delegado esa autoridad. Eso es lo que es un apóstol en general. El apóstol es, de manera funcional, lo que hace el apóstol. Es un pionero, es alguien que va adelante, va abriendo campo, abre campo en la enseñanza, abre campo en el campo misionero. El apóstol es un catalizador, o sea, hace que las cosas ocurran. O sea, es alguien que puede trabajar con otros ministerios, con otros dones en la congregación, pero su tarea es
hacer que cada uno ejerza el llamado de Dios, que ejerza el don que ha recibido de Dios. Aleluya. En ese aspecto está catalizando la obra. Él es un constructor. Él está viendo más adelante y es un constructor. Es un coordinador. Es un apóstol. Es un coordinador. Tiene visión y puede dirigir la obra. Porque también además es un dirigente. Tiene un ministerio específico y enfático. Algunos recurren a la figura de la mano, y de estos 5 ministerios de la ascensión, el apóstol lo representan con el dedo pulgar, y todos los dedos pueden trabajar junto con ese pulgar. O sea, todos pueden ayudarse con el pulgar. Entonces tiene un ministerio específico, enfático, pero todos se apoyan con él. Es el apoyo de todos. Es autoridad espiritual. Es lo que hace el apóstol. Es un detentador de ministerios múltiples. ¿Qué significa esto? Que Dios le ha bendecido de una manera tal que puede tener diferentes dones. Puede hacer tareas diferentes en el reino de Dios. Es alguien que ha tenido autoridad, que tiene autoridad delegada, pero cuando es necesario enseñar, lo hace con éxito. Cuando es necesario evangelizar, lo hace, y lo hace con éxito también. Entonces tiene ministerios múltiples. No solamente puede coordinarlos a los demás, sino que entiende perfectamente las tareas de los demás. Eso es el apóstol, ¿sí? Sus tareas es congregar. Él puede congregar. Él tiene, Dios le ha concedido, le ha delegado autoridad para congregar. Tiene, digámoslo así, poder de convocatoria, impartir, movilizar. Esas son las tareas que Él hace. Mueve a las personas para servir al Señor. Pone orden, da estructura, da orden en todas estas tareas. Tiene sabiduría para juzgar, para reformar, para cambiar algunas cosas. Es un constructor, es para construir. También es un hombre que tiene mucha revelación del Espíritu de Dios. Es un padre, es un padre para muchos pastores, para muchos maestros, para otros. Él pone cimientos, él echa los cimientos en la obra de Dios. Son las tareas del apóstol. Es iniciar. Él arranca las obras. Él hace puentes entre unos y otros para que hagan las tareas. Establece a los ministerios. Él es un pionero, es un legislador, le da estructura a la iglesia. Es un ejecutante de la obra. Es un defensor también de la obra de Dios. Supervisa y tiene la capacidad de invadir en nuevos territorios para el Señor. Invadir en el sentido de conquistar nuevos territorios. Es un guerrero. El apóstol Dios lo ha puesto en una tarea como el pulgar.
donde todos se apoyan. Puede hacer muchas tareas. Aleluya. Refuerza a la iglesia, le da un refuerzo, puede convertir, es el que le da continuidad. Ordena ministros a través de la imposición de manos, puede confrontar cuando hay controversias, puede concluir la obra, puede terminar la obra. Esas son las tareas de un apóstol. Él es el soporte de la iglesia. En Apocalipsis 21:14 leemos: y el muro de la ciudad tenía 12 fundamentos, y en ellos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Vemos Apocalipsis 21, muy al final de la escritura. A los apóstoles le vemos como los fundamentos. Ellos sostienen la obra. Estos emisarios de Dios, estos a quienes Dios les ha delegado autoridad, son bases, son fundamento del edificio de Dios. Bien, vamos a hablar ahora del profeta. Profeta, la palabra griega es profetes. Un profeta, por analogía, es quien habla por inspiración. Por extensión, es además un poeta. Profeta es una figura en la iglesia, es uno de los ministerios de la ascensión tan importante que no es el estereotipo que se ha hecho del profeta, de él, de lo que es un profeta, de alguien que está prediciendo cosas que van a ocurrir mañana, pasado mañana, en un año, en 2 años, etc. No, el profeta va mucho más allá que eso, y lo vamos a ver. El profeta es un guía inspirado. Es un guía que tiene inspiración, recibe inspiración de Dios para decir las cosas. Es alguien con revelación divina de la palabra. No es solamente alguien que dice, va a ocurrir esto, va a ocurrir aquello. No, tiene revelación de parte de Dios de lo que es la palabra. Es alguien que tiene suma autoridad espiritual. Es quien tiene revelación divina sobre los asuntos y la dirección de la iglesia. Es un hombre o una mujer que tiene inspiración divina para decir lo que el Señor quiere hacer en la iglesia, para traer esa revelación. Es alguien que tiene revelación divina para abrirnos la escritura delante de nosotros y que podamos entender que de pronto la escritura tenga mucho sentido en nuestras vidas. Eso es lo que hace el profeta. Es usado para traer consolación al pueblo. Vea que no es solamente para descubrir cosas o decir esto va a ocurrir, no, para traer consolación al pueblo. No es alguien que es usado para estar exhortando, para estar regañando, para estar asustando al pueblo, para estar amenazando muchas veces al pueblo. No, trae consolación al pueblo. Trae exhortación al pueblo también. Es para exhortar al pueblo sobre cuando el pueblo de Dios se desvía de las cosas del Señor. Es usado para traer dirección divina al pueblo. Cuando el pueblo de Dios se siente confundido, se siente perdido,
o atribulado, el profeta viene con una palabra de dirección, viene con una palabra para afirmar al pueblo, para traer paz y seguridad al pueblo. Es para traer seguridad al pueblo, es para dar la dirección correcta. Aleluya. Eso es lo que hace el profeta. Es el que le da la ventaja al pueblo de Dios. La ventaja, yo le llamo la ventaja profética del pueblo de Dios, son sus profetas. Él es quien dice, vamos, esto es lo que dice el Señor, esto es lo que quiere hacer el Señor. Isaías 30:21 dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Isaías 30:21. Es una gran bendición lo que hace el profeta con su pueblo. Aleluya. Veamos ahora el ministerio del evangelista. Tenemos aquí la palabra griega que habla evangelistes, es la palabra griega que nos encontramos en el Nuevo Testamento para este ministerio. Es un predicador del evangelio, el evangelista. Es un anunciador de las buenas noticias de la salvación. Evangelio viene de noticias, de buenas noticias. Y el evangelista es el proclamador de estas buenas noticias. ¿Qué hace el evangelista? El evangelista es un predicador a los no convertidos. Es su tarea, es su función. Predica a aquellos que no se han convertido. Tiene un ministerio dirigido a individuos, como lo hizo Felipe con el eunuco. Se le predicó, le evangelizó de manera personal, ¿sí? Pero también es un ministerio dirigido a multitudes. Lo mismo puede predicarle a una persona en privado que predicar a poblaciones enteras, como también lo hacía Felipe. Felipe es el evangelista puro que encontramos en Hechos. El evangelista es un pionero. Él entra en lugares donde nadie ha entrado, donde nadie se ha atrevido, y empieza a predicar ahí. Él abre campo, abre terreno. Es un pionero total. Es un ministerio itinerante. Puede estar predicando aquí hoy, mañana en otro lugar y así. Está el tiempo suficiente en un lugar para que la gente conozca del evangelio. Y ahora, sí, como encontramos en Corintios, lo que nos dice Pablo, yo sembré, Apolo regó. O sea, él va sembrando la semilla, es un sembrador. Es un ministerio persuasivo. Dios le ha concedido ese don, esa palabra de persuadir. Pablo lo hacía. Es un ministerio dotado de dones como el de hacer milagros. Dios fortalece su palabra, viene a confirmar la palabra del evangelista, concediendo que por su mano también se hagan milagros. Es una personalidad carismática, tiene el Espíritu Santo reflejado a flor de piel en él y tiene ese atractivo para las gentes. Entonces es una personalidad
carismática en el sentido que atrae a las gentes con su palabra, con sus gestos, con todo lo que es él. Es un detentador de dones. ¿Qué significa esto? Dios le ha dado dones especiales, muy, muy especiales, como el de sanidad muchas veces, de revelación. Hace grandes cosas con esta persona. Él va llevando las buenas nuevas. El evangelista, una hermosa visión de amor en la tierra. Isaías 52:7 dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Aleluya. El evangelista es toda una persona, un ministerio que llena en la iglesia. Es un ministerio que Dios ha dado a la iglesia. No se trata de un hombre que obra por su propia cuenta, no. Cuando Pablo y Bernabé salen en su primer viaje como misioneros, como evangelistas, fueron enviados por la iglesia. La iglesia los envió con oración, con ayuno, y estaban respaldados por la iglesia en Antioquía, en todo lo que ellos hacían, y volvían a reportar a Antioquía Dios había hecho en ese viaje, en cada viaje misionero. No son personas que actúan de manera solitaria, no, son parte integral de la iglesia, porque estamos hablando de 5 ministerios que Dios ha dado para la edificación de la iglesia. Aleluya. Bien, hablamos ahora del pastor. La palabra griega es poimen, y la palabra hebrea en el Antiguo Testamento es ra. Es un pastor, es un cuidador de ovejas, de manera literal o figurada. Se usa figurativamente para designar a quienes han sido llamados por Dios para apacentar. Jeremías 3:15, Juan 21:16, para cuidar. Hechos 20:28, y para guiar. Primera de Pedro 5:2, para guiar a su pueblo, que es el rebaño divino. Voy a leer esta última escritura en Primera de Pedro 5:2. Dice: apacentar. Es lo que debe de hacer el pastor. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Eso es lo que tenemos que hacer los pastores, ¿sí? Son uno de los 5 ministerios, es uno de los 5 ministerios de la ascensión que Dios ha dado para edificación de la iglesia. Aleluya. Son para guiar, apacentar, es alimentar al rebaño de Dios. Amén. El pastor es, entre otras cosas, es un alimentador de la congregación, es alimentador de congregaciones. Lo hacemos a través de la palabra, lo hacemos a través de la oración, pero la tarea del pastor es alimentar a la congregación, es administrar los sacramentos en la iglesia. ¿Quién lo hace? El pastor. Bautismo, administrar la Santa Cena, entre otros.
las ceremonias de matrimonio. Es el administrador de los sacramentos, el pastor. Es el protector del rebaño. Él es quien debe de estar siempre presto para defender a la iglesia. Es el guía. Es un guía. Él va a darle dirección a la iglesia. Es el consejero de la iglesia. A él han de recurrir los miembros cuando requieren el consejo. Él es un sacerdote de su congregación. Tiene que estar intercediendo por los miembros de su congregación. El pastor tiene que asumir la función de sacerdote, de representar al pueblo de Dios delante del Señor y al Señor delante de la congregación. Él es el responsable de la salud espiritual del rebaño. Los pastores vamos a responder por la salud del rebaño. Esa autoridad, Dios lo ha puesto como autoridad en la iglesia. Es un constructor. Entre sus funciones, sus tareas de este ministerio en la iglesia es construir la iglesia. Tiene que ser un hombre también de visión, que pueda ver hacia dónde va a llevar el rebaño. El pastor ha de ir delante de sus ovejas. Tiene que ser alguien que conoce profundamente a su congregación. ¿Sí? Dice la Escritura: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, pero a extraños no seguirán. El pastor, tenemos una hermosa promesa en la palabra de Dios sobre pastores. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Jeremías 3:15. Qué hermosa promesa de Dios para nuestras congregaciones. Les voy a dar pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Es tremenda esta escritura. Para nosotros los pastores es una palabra tremenda. Tenemos un compromiso muy fuerte como pastores. Es un ministerio de la ascensión muy importante. Hablamos ahora del maestro. La palabra para maestro en el Nuevo Testamento es didáscalos, como vemos en estos símbolos. Es un instructor, general o específicamente. Es un doctor, es docto en conocimiento de la palabra de Dios. Es un maestro, es un facilitador de conocimiento. El maestro es un conocedor profundo de las Escrituras. Conoce la palabra de Dios a fondo. Tiene una revelación especial de las Escrituras y de lo que es la iglesia. Él tiene que guiar, tiene que enseñar, tiene que impartir. Es un constructor. Eso es lo que hace el maestro. Es importante como uno de los 5 ministerios. Es un perito arquitecto. Pablo dice: yo como perito arquitecto puse el fundamento, pero otro sigue edificando. Es un perito arquitecto, sabe cómo tiene que ser construida la iglesia, sabe la importancia de sus fundamentos, sabe la importancia de sus columnas,
sabe la importancia de sus muros, sabe la importancia de sus uniones. Él es un estructurador. El maestro enseña en la congregación y le da estructura a la iglesia, que la iglesia vaya entendiendo cuál es su parte, cuál es su función, qué es lo que hace dentro de una iglesia. Es un consolidador. Él consolida la obra. Él le da firmeza. Es un organizador. El maestro en la iglesia, él es el que organiza cómo es la estructura de una iglesia. Hay quienes en sus comentarios hablan de pastores y maestros como la misma persona. Algunos se refieren a pastores y maestros que son el mismo ministerio, solo un ministerio. Pero vemos, esto se puede prestar a esa confusión porque el maestro y el pastor trabajan en unidad. De hecho, no solamente lo hacen el pastor y el maestro, lo hacen en compañía con el evangelista, con el profeta y con el apóstol. El maestro organiza en la iglesia. Es responsable de darle continuidad. Se dice que cuando en la Segunda Guerra Mundial, en el Holocausto, estaban huyendo el pueblo hebreo, y alguien dijo, tenemos que salvar primero las mujeres y los niños. Y un anciano le dice, no, primero salvaremos a los maestros. Ellos son la garantía de que seguiremos siendo pueblo. Ellos son la garantía de que seguiremos teniendo al mismo Dios, el mismo lenguaje. Ellos son la garantía de que tendremos la historia con nosotros. Son la continuidad de una nación. Los maestros son esa continuidad, son la garantía de la supervivencia de una iglesia. Es un consultor. Al conocer profundamente las Escrituras, se le puede consultar sobre asuntos espirituales. Él es lo que es el maestro. Aleluya. Hay una promesa de perpetuidad con los maestros. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia con todo. Tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Qué gran promesa nos ha dado el Señor. Una gran promesa dada la importancia tan grande que tienen los maestros en congregaciones. Aleluya. Hablamos pues de los 5 ministerios. Ya tendremos ocasión de hablar en el futuro de los dones, los ministerios de la ascensión, los ministerios en la iglesia. Aleluya. Yo espero que Dios despierte en tu interior uno de estos 5 ministerios. Hermano, hermana, el Señor te bendiga. Amén. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está.
venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, y el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Su nombre es sobre todo eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Tu nombre es sobre todo eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es mi corazón entona la canción. Cuán grande
tan grande.